al arrepentimiento con el evangelista y siervo de Dios, Clever Argueta. No te despegues de esta frecuencia, porque Dios hablará a tu vida y el Espíritu Santo te llenará. El reino de Dios, ¿aló? Llamando al arrepentimiento. Bienvenidos. Adelante, siervo. Adelante. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando en San Marcos, Guatemala. Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan a través de este ministerio 94.1. Muchas bendiciones para todos los hermanos que nos están escuchando hoy a través de este medio, ¿verdad? Donde podemos bendecir su vida, podemos llegar a su casa, ¿verdad? Y derramar bendición de Dios sobre su vida, suya. Y para mí, ¿verdad? Es un privilegio estar hoy nuevamente un día domingo como hoy, ¿verdad? Llegando a su hogar, llegando, ¿verdad? Ahí donde usted se encuentra en este momento, ¿verdad? Y con el mensaje de Dios, y quisiera bendecir a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares de la ciudad de San Marcos, igual a los que se encuentran, ¿verdad? En los municipios y aldeas. Muchas bendiciones de parte de Dios, y quisiera, ¿verdad? Empezar la palabra de Dios en esta noche. Quisiera compartir el mensaje de Dios con usted, con su vida, ¿verdad? Y quisiera bendecir la vida del hermano Clay y su familia, ¿verdad? Y a todo el ministerio que se encarga, ¿verdad? Que esta visión siga adelante. Bendiciones a los hermanos que nos escuchan allá en Guatemala, San Marcos, Guatemala, y donde están, ¿verdad? Ubicados 94.1 FM, donde estamos ahí saliendo al aire, llegando a su casa, ¿verdad? Donde también le mando un saludo a mi hermano Osmar. Yo sé que él siempre me escucha en Aldea La Federación, ¿verdad? Mi hermano que me está escuchando en Aldea La Federación, hermano Osmar, muchas bendiciones para mi hermano. Y quisiera empezar en esta hora dando la palabra de Dios, y para mí un privilegio, ¿verdad? Llegar a su casa, dando el mensaje del reino de Dios. Espero que pueda entender esta palabra y pueda, ¿verdad? Tener el espíritu presto para oír la palabra de Dios. Quisiera ya entrar a mi mensaje de esta noche, que vengo, ¿verdad? Acompañado de la palabra de Dios, y yo creo que la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que nos libera, la que nos confronta, la que hace libre a las personas. Y quisiera dar el título de este mensaje: es en el reino la salvación ya está pagada. O sea, voy a volver a repetirlo, así se llama este mensaje de hoy: en el reino de Dios, ¿verdad? No en el reino de los hombres, ¿verdad? En el reino de los cielos, la salvación ya fue paga, está pagada, ¿verdad? Ya no hay por qué inventar, ya no hay por qué estar haciendo inventos. Ya Dios pagó nuestra salvación. En la cruz del Calvario Dios derramó su vida, ahí su sangre, derramó todo su ser para pagar nuestra salvación, ¿verdad? Por eso en la Biblia dice, en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios enseña que la cruz del Calvario es un ejemplo de vida, es una, ¿cómo le puedo decir? Es como un trabajo de vida para cuando Cristo muere, ahí nos da vida a nosotros. Entonces Cristo es una roca, la Biblia dice que es una roca que para el que cree es una roca que levanta, pero dice que para el que no cree y desecha el sacrificio de Dios en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, automáticamente en la Biblia dice que va a dar trompiezo en la vida de Jesús. O si no, también hay otros versículos que dicen que es roca que aplasta, es roca que hace caer. ¿Por qué? Porque se toma en vano el nombre de Jesús. Y quisiera empezar: en el reino la salvación ya está pagada, ya fue paga. No hay por qué ponerse a inventar, como lo dije antes. Ya la salvación está pagada, ¿verdad? Quizás muchos cristianos de hoy pensamos, ¿verdad?, que la salvación tiene que ver ya con que tenemos que hacer sacrificios para llegar a tener la salvación acá en la tierra. Cosa que, ¿verdad?, mientras escribía esta prédica, el día que la escribí, el Espíritu Santo, entré aquí al closet y Dios me habló, y pude entender lo que Dios me estaba diciendo acerca, ¿verdad?, de muchas cosas que nos pasan en la vida. Muchas cosas que pasan alrededor de nuestra vida tienen que ver muchas veces, ¿verdad?, porque no entendemos el verdadero significado de Cristo en la cruz del Calvario, porque no entendemos el propósito de Dios mandar a su Hijo a la cruz del Calvario. Muchas veces ignoramos, ¿verdad?, cuál fue el verdadero precio que Cristo pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que estoy persuadido y estoy seguro
de que aquel que cree, la Biblia dice, esta palabra Dios me la dio mientras oraba en el closet, entré a orar y ese día entré a leer la Biblia y luego primeramente oré y después leí la palabra de Dios y Dios me habló de esta palabra. Entonces, basado en esto, estoy hablando esta palabra de Dios hoy. Y quisiera darle, en la introducción es, en el reino la salvación ya está pagada. Es decir, cuando usted vea religiones allá afuera, religiones que están haciendo todavía métodos para ser salvos, es porque todavía el reino de los cielos no se ha llegado a ese lugar. Tienen iglesia, tienen religión, tienen normas, tienen doctrinas, pero no hay una sustancia de reino, porque el reino ya presentó la salvación. Él pagó en el reino de Cristo Jesús, Él mismo pagó por la salvación nuestra. Entonces quisiera leer algo poderoso que tengo acá. Mucho pueblo de papá, o sea, mucho pueblo de Cristo, todavía está ciego, no pueden ver la libertad gloriosa, la libertad gloriosa. Voy a volver a decirlo. Mucho pueblo de papá, o sea, mucho pueblo de Cristo Jesús todavía está ciego. No pueden ver la libertad gloriosa del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Muchas personas no pueden ver esta libertad gloriosa en el Evangelio. ¿Por qué pasa esto? Muchas personas están cegadas, mucho pueblo de Dios dentro de la iglesia hoy tienen la vista dura, una vista tapada, una cabeza, una mente cerrada, no entender, ¿verdad? Que tenemos una libertad gloriosa, ¿verdad? En el Evangelio de Jesucristo. Ahora, voy a decirlo, el Evangelio de Jesucristo, o sea, estas personas todavía no tienen esa libertad gloriosa en el Evangelio de Jesucristo. Todavía sus líderes tienen pensamientos, porque tan siquiera no son ni bases bíblicas, y por eso lo llamé así, ¿verdad? En el Evangelio del Reino ya todo fue pagado. Ahora, hay mucho pueblo que todavía sigue con una ceguera espiritual, que todavía no conocen la libertad gloriosa en el reino de Dios. Y yo quisiera decirle que, ¿verdad? Todavía hay sus líderes de estas personas hoy enseñan en las iglesias, tienen pensamientos, o sea, pensamientos de la ley. ¿Verdad? Tienen pensamientos todavía del antiguo pacto que Dios hizo con Israel, ni tan siquiera lo hizo con nosotros. Para que usted tenga una idea, ese pacto no se hizo con el pueblo como la iglesia. Ese pacto o ese mandamiento, esa profecía estaba escrita de algo futuro que venía para que se cumpliera la venida de Jesús, pero esa es la mayor parte lo disfrutó, o lo podemos decir que la mayor veces usted lee la Biblia, lo disfrutaron gente hebrea. No fue gente de afuera, pueblo de Dios, con que Dios tenía un pacto, con que Dios tenía una promesa que se te puede haber cumplido. Ahora, la promesa que le hizo Abraham se cumple en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso es un peligro, ¿verdad? Es un peligro, voy a decir esto, es un peligro no reconocer el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es un peligro no reconocer el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía tienen pensamientos de la ley, como, ¿verdad? Muchos voy a mencionarlo más adelante, pero esta es la introducción que estoy dándole al mensaje, porque en el reino la salvación ya fue paga. No hay trabajo de hombre que valga para decir yo hice tal obra para ganar mi salvación, o yo hice un trabajo, diezmé, ofrendé, ¿verdad? Canté, adoré, o oré, intercedí, o hicimos intercesión, ¿verdad? No se puede decir que por eso ya nosotros tenemos comprada la salvación. No, eso lo hacemos y se debe de hacer porque nosotros ya somos hijos de Dios. Ahora, es un peligro no reconocer el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermano? Voy a decir esta pregunta, voy para allá, esto está fuerte. Voy a decir esto, es un peligro no reconocer el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, ¿por qué es un peligro? Porque usted puede estar metido en la ley, puede estar metido en un antiguo pacto sin reconocer que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Hay una libertad gloriosa en el reino. Estoy hablando de una libertad poderosa, que tenemos el poder en la boca para atar y desatar.
Tenemos el poder de enviar y no enviar. Tenemos el poder de decretar y no decretar. Usted que es cristiano y es hijo de Dios, yo ahora mismo tengo el poder de hacer un decreto en el Espíritu, de mandar ángeles a regiones de autoridad en el reino, para ejecutar leyes en el reino. Tengo la autoridad para enviar, aún los demonios se sujetan a la autoridad que tenemos en el reino. ¿Por qué, hermano? Porque sí, porque es un peligro cuando la gente no reconoce el trabajo de Jesucristo en la cruz de Calvario, empieza a inventar. ¿Cómo inventan, hermano? Inventan con teorías o pensamientos que ni tan siquiera a veces se encuentran en la Biblia. Ahora diré esto, todavía hay pueblo con un velo puesto en la vista que no nos deja ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o la salvación que papá nos ha dado a través de su divina gracia. No costó ni un centavo a la vista humana, ni usted ni yo no podemos pagarlo, pero sí a papá le costó mucho la vida de su propio hijo, la vida de Jesucristo. Y esto es real, hermano. Quisiera decir una pregunta muy importante para poco a poco empezar a entrar en el mensaje de hoy, empezar a entrar al mensaje que tenemos hoy preparado para usted. Y esto es algo poderoso que Dios está haciendo en nosotros. Todo lo que le dije es para decirle esto, ¿verdad? Que yo sé que hay muchos hermanos en Cristo Jesús que me escuchan y que, ¿verdad? Ponen atención a la palabra de Dios. Quisiera decir esta palabra poderosa, ya que, ¿verdad? Usted me escucha en este momento. Ahora, una pregunta acá para entrar ya en la Biblia, para entrar ya al mensaje de Dios, para entrar ya a lo que voy a empezar a predicar, ¿verdad? De puntos muy importantes. Hay puntos bastante importantes donde yo sé que en algo le va a hablar Dios a su vida. Y el propósito, el objetivo es que Dios hable a su vida, que hable a la vida suya, a la vida mía, a la vida del vecino, a la vida de aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Pueda hablarle esta bendita palabra de Dios a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? A nivel de San Marcos, es una bendición poderosa estar acá bendiciendo su vida. Quisiera hacer una pregunta poderosa acá. ¿Cuáles son las características de estar bajo la ley? O sea, hay características, ¿verdad? Hay, ¿cómo se puede decirlo? Hay costumbres, o no sé cómo decirlo, pero la palabra más clave para esto es: ¿cuáles son las características de estar bajo la ley? Usted mirará a una persona que vive, aún estando en la iglesia cristiana, pensando practicar el pacto que le convenía a los judíos, el pacto que le era del pueblo hebreo, que a los hermanos que tenemos en Israel, los israelitas. Ahora, ese pacto era para ellos, ni tan siquiera era para nosotros. Por eso, cuando yo veo personas inventando, ¿verdad?, poniéndose un velo en la cabeza, que se ponen el velo, y todavía otros haciendo rituales, ¿verdad?, como la iglesia católica haciendo 20,000 ritos o 20,000 cosas para llegar a obtener una salvación, cosa que es sencilla. Por gracia sois salvos, no por obras, sino porque es por la gracia de Dios. Ahora, quisiera hacer esta pregunta: ¿cuáles son las características de estar bajo la ley? Usted mirará un individuo, mirará a una persona, mirará a alguien que vive bajo la ley, usted lo verá así, de esta forma. Ahora, punto número 1, la característica número 1 de lo que estoy hablando. Diré esto nuevamente, de lo que estoy hablando, voy a volver a decirlo. ¿Cuáles son las características de estar bajo la ley? Hay personas que uno solo con verlas sabe que está viviendo un pacto que no es el nuestro, que está viviendo una vida que no es la vida del reino. Ahora, voy a decirlo. ¿Cuáles son las características? Número 1, ignoran la justicia de Dios. Usted va a ver la característica de una persona que vive bajo la ley. Diré esto: ignoran la justicia de Dios. Hermano, ¿y cómo es eso? Y ahora se lo voy a decir. Pero primeramente, antes de dar el versículo bíblico, le voy a dar esto poderoso. Esto está más fuerte, más poderoso. Diré esto ahora: ignoran la justicia de Dios. Número 2, establecen su propia voluntad. Ahora, mire, estas personas tienen características tales como estas. Número 1, ignoran la justicia de Dios. O sea, no esperan la justicia de Dios.
hacen su propia justicia. Pero cuando Dios dice voy a hacer justicia, es porque alguien que está en el reino de Dios no está en la ley, no la ignora, sino que sabe que Dios va a hacer justicia, que tarde o temprano Dios va a mandar justicia. Hoy decía el apóstol Maldonado, mi padre espiritual, predicaba acerca de que el apóstol Pablo, cuánta gente había matado, a cuántos cristianos había perdido juego, había acabado con ellos. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y parecía que por años no había justicia. Este hombre mató miles de cristianos, asesinó miles de cristianos. Este fue el perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Un día se apareció la justicia, y cuando la justicia aparece, no importa quién sea. Apóstol Pablo tenía nombre de lo que sea, pero Dios se le paró enfrente y le dijo: me eres instrumento para servir en el reino. Hasta de eso pasó, hermano, hace miles de años atrás, y Dios levantó todavía a gente que está levantando hoy. Jóvenes, muchachos, usted puede parar el evangelio tratando de creer que va a pararlo, quizás tapándole la boca a uno de los hijos de Dios. Papá levantará 20. Cuando usted se atreva a tapar la boca a uno, Dios levanta 20, porque Dios va a levantar. Dios es un Dios que al que tiene usted al lado, Dios se va a convertir a Dios y le va a hacer la vida imposible. Eso el apóstol Pablo era el primer perseguidor, pero papá no ignoró la justicia que venía. Ahora, las características de gente que todavía están en el proceso, en la vida de la ley, son estas. Número 1, ignoran o son ignorantes a la justicia de Dios. Siempre están peleando un pleito natural, siempre están peleando lo natural, nunca están esperando la justicia de Dios. Por eso, si usted es cristiano y sabe que usted tiene a Cristo en su corazón, usted espera la justicia. Esa justicia que Dios tiene para tu vida es la justicia que Dios hace descender con fuego del cielo. Ahora diré esto: ¿cuáles son las características, hermano, de gente que vive bajo la ley, bajo de un pacto que miles de años la Biblia dice que Jesús lo cumplió? Ahora, ¿cuáles son las características? Número 1, ignoran la justicia de Dios. 2, establecen su propia voluntad. Usted tenga cuidado con esto. Espere la justicia de Dios. Si usted vive en el reino, espere que Dios haga justicia. Si usted vive en el reino, establezca la voluntad de Dios, no la suya. Diré esto: ignoran la justicia de Dios, establecen su propia voluntad. Número 3, no se sujetan a la justicia de Dios tampoco. Hermano, una cosa es ignorarla porque la desconocen. Otra cosa es que no se sujetan a la justicia de Dios. O es decir, ya saben que Cristo es la justicia. Quien nos justificó vino a hacer justicia. Jesús es la justicia. Él es el que trae la justicia. Pero hay quienes que lo saben y siguen practicando el antiguo pacto. Esos se vuelven gente rebelde que no se sujetan a una justicia. Estoy hablando del cielo. Esto mientras yo oraba, papá me lo dio. Esto no está en ningún libro para que usted lo buscó en YouTube, no sé, en la internet. No, esto Dios me lo dio mientras oraba. Mientras hablaba con papá, me habló esto. Esto es sabiduría del cielo, sabiduría que viene de lo alto. Ahora, ¿cuáles son las características de estas personas que viven bajo ley? Diré esto: número 1, ignoran la justicia de Dios. Número 2, establecen su propia voluntad. Número 3, no se sujetan a la justicia de Dios. Número 4, hacen para... Oh, esto está fuerte. Esto es lo más poderoso que me impactó. Hacen para ser alguien en la vida. Usted ha visto a esa gente que primero hace algo para hacer algo. ¿Cómo le explico esto? Está más fuerte. Número 4, hacen para ser alguien. Ahora, nada de lo que usted haga o de lo que hagamos puede pagar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario con su Hijo. Nosotros no hacemos para hacer, nosotros somos. Por eso es que hacemos. Diré nuevamente esto: nosotros, los hijos de Dios, los cristianos en el reino, yo no hago nada para ver si agrado. Yo no hago nada para ver si entro y soy salvo. Hay gente que hace, hermano, 20,000 plegarias, 20,000 oraciones, se arrastran en el piso. Otras personas se ponen el velo en la cabeza, haciendo para hacer. Usted, y si está en el reino, usted nunca hace para hacer algo.
Ya usted es, por eso es que lo hace. Hay una diferencia de aquel que hace para hacer algo. Hay una diferencia de aquel que está haciendo porque ya es algo en la vida. Yo hago no para ser un hijo. Yo hago porque soy un hijo. Yo predico porque soy un hijo. Yo no estoy predicando para ver si yo llego a ser un hijo. Predico porque sin que Dios, el que me llamó no es ningún hombre. Y me creo lo que predico. Dios me está llamando. Y yo creo que yo lo que estoy haciendo lo hago porque soy su hijo. No porque lo voy a hacer mañana. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia grande. Ahora, hermano, ya nos gritó, ya nos habló, pero no hay Biblia. Hermano, por favor, no hay Biblia. Ay, ay, ay. Aquí está la Biblia, hermano. Romanos capítulo 10, verso 2. No, que Romanos capítulo 10, versículo 2 al 5. Mire cómo vamos a empezar a leer acá, fuerte y poderoso. Del 2 a 5 dice el apóstol Pablo. Mire cómo empieza a decir el apóstol Pablo acá en el Nuevo Testamento. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Escúcheme cómo empieza a decir el apóstol Pablo. Yo, dice, doy testimonio de que estos, o sea, el apóstol Pablo está hablando de los judíos, hermanos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo conozco a mis hermanos los hebreos. Yo conozco que tienen un celo por Dios. Pero mire cuál es el problema. Hermano, hay un celo dentro de la iglesia, pero un celo malo, un celo que no viene de Dios. O sea, se cela a Dios. Escúcheme cómo dice acá. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Escúcheme, de Dios. O sea, cuando ven algo en la iglesia, ellos se ponen bravos. Esa es la casa de Dios y no se debe de hacer así. Ellos tienen celo de Dios. Tienen celo para las cosas de Dios. Ahora, leamos qué dice acá el versículo 2 del capítulo 10 de Romanos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su ciencia. Óigame, ¿están errados, sí o no? Voy a leer el 3. Porque ignorando la justicia de Dios, mire cómo empieza a decir el apóstol Pablo. Porque es que el celo de esta gente no era de Dios ni era bíblico. Porque es que el apóstol Pablo le rechaza ese celo amargo que tienen. El apóstol Pablo les empieza a sacar las características de una gente que vive bajo la ley o el maltrato de la ley o con la maldición de la ley, que tenía muerte para aquel que no cumplía y no hacía las cosas que estaban escritas. O sea, en la ley había que hacer para vivir. En la gracia usted tiene que ser para vivir, ya no hacer. Hay una gran diferencia. Yo sé que hay entrenadores que le han predicado otras cosas a usted, pero esto que estoy predicando acá no está en, hermano, está en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Ahora, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, porque ignorando la justicia de Dios, número 1, mire que ignoran la justicia de Dios, una característica. Número 2, y procurando establecer su propia voluntad. Mire cómo dice el apóstol Pablo, ignoran la justicia de Dios, establecen su propia voluntad, estableciendo su propia voluntad. Ahora, número 3, no se sujetan a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Escúcheme cómo dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si usted cree hoy que Cristo es la justicia, amigo, Dios le va a hacer justicia. Solo créalo. Papá es el que se encarga de hacer justicia. Y no, papá me dio esta palabra hace 8 días atrás. Mire, escúcheme, ignoran la justicia. Nosotros los que creemos, mire, porque el fin de la ley, dice el apóstol Pablo. A ver, ¿dónde están aquellos que se oponen? Porque el fin de la ley es Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Hermano, ¿y por qué para justicia a todo aquel que cree? ¿Sabe por qué? Porque antes, hermano, se hacía la justicia solo para el pueblo hebreo. A una mujer que se le acercó a Jesús una vez diciendo, todavía no era el templo de los gentiles y de la iglesia, cuando esta mujer vino a decirle, Señor, córreme, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio y quiero que sea sana o salva. Jesús le contestó de esta manera,
porque todavía esa mujer clamaba por justicia y no lo había, porque eso era para los judíos. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo maestro Jesús le contesta, dice, el pan no es para los perros, es para los hijos. Aquella mujer dice, pudiera haberse ofendido con esta palabra, pero la mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos. Ahora, ¿cuál es el problema? Todavía no era el tiempo para nosotros, no era el tiempo para esta generación. No había justicia, aunque hubiese clamado justicia, no había justicia, sino que clamó misericordia. La misericordia vino porque Dios dio fe, pero la justicia viene porque ya está. Usted puede clamar misericordia cuando no tiene la justicia, pero cuando usted tiene la justicia, usted espera la justicia, usted espera por ella, usted no se mueve de ahí, usted espera la justicia en el espíritu, la justicia en la carne, la justicia en lo terrenal, la justicia donde quiera que haya justicia humana, siempre vendrá la justicia del cielo. Cuidado, donde quiera que haya justicia humana, siempre vendrá la justicia del cielo. Esto está fuerte, para que nadie se salve. Ellos piensan que a Dios se le puso un trapo en los ojos y a Dios, papá, se le olvidó. No, mi hijo. El que cree, dice la Biblia, porque el fin de la ley, o sea que el fin de que era un grupito nada más, un grupo de personas ahí aislados, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Escúcheme como dice aquí el apóstol. ¿Cómo dice Moisés cuando escribe la ley? Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga, escúcheme, que hace, no dice el hombre que es, el hombre que haga estas cosas, por ellas vivirá. Dice aquí la Biblia. O sea, hay una gran diferencia. Ahora, otra pregunta impresionante acá. ¿Qué hacemos desde la dimensión del reino de Dios? Salgámonos del pensamiento o de aquella gente que practica las características de la ley. Salgámonos a la gracia. Vengamos al tiempo actual, al tiempo presente. La Biblia dice que aquellos en la ley taparon boca de leones, hicieron huir ejércitos, hicieron que las naciones titubearan a través de una palabra de Dios. La Biblia dice en la palabra de Dios, mientras yo leía la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios engrandeció a Josué. Dios lo engrandeció. Cuando Josué se para una palabra, el pueblo tiene temor, porque Dios había engrandecido a Josué. O sea que la justicia de Dios, cuando usted espera la justicia de Dios, Dios lo va a engrandecer. Es poderoso. ¿Qué hacemos desde la dimensión del reino de nuestro Padre Celestial? Número 1, hablar lo que está en nuestro corazón. Voy a decir esto. Número 1, hablar lo que está en nuestro corazón. Hermanos, sí. Desde ahí mana la vida de un cristiano en el reino. Hablar, decir lo que realmente está en nuestro corazón. No lo que se aprendió en el seminario, no lo que le enseñaron en la iglesia tradicional católica, no lo que le enseñaron en otras religiones. Es lo que realmente está en el corazón. No el catecismo que usted se leyó, no el libro de 40,000 gente que usted lee. Es lo que realmente está en este momento en su corazón. Digo esto, ¿qué hacemos desde la dimensión del reino? ¿Qué es lo que se hace, hermano? ¿Qué hacemos para establecer el reino? Número 1, hablar lo que está en nuestro corazón para levantar a Cristo. O sea, desde la dimensión del reino siempre vamos a estar hablando para levantar a Cristo. Imagínense, yo me paro acá, estoy predicando acá, estoy levantando el nombre de Cristo. No le estoy predando un mensaje mal dado,
un mensaje mal interpretado. Cristo no sana, es que Cristo no, es que no sé. Cristo sana y viene, Cristo salva y hace justicia. Levanto el nombre de Cristo. No importa, hermano. Aquella gente una vez dijeron: quitémosle la vida a Esteban. Si le quitamos la vida a Esteban, estos se van a callar. Mira, mijitos, se equivocaron. Cuando a Esteban le hicieron así, vino la justicia de Dios y levantó Dios a miles de ellos por el mundo. Y yo soy un resultado de ellos, de la promesa de Abraham, que si Dios se le había hecho, no bajo una ley, sino bajo una promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. En Isaac está la promesa, no la ley. Entiéndame, escuche la palabra, revélese en el espíritu lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos desde la dimensión del reino de nuestro Padre? Número uno, hablar lo que está en nuestro corazón para levantar a Cristo Jesús. Romanos 10, capítulos, versículos 6 al 7 dice así, ahí mismo: pero la justicia que es por la fe. Mire cómo cambia el apóstol Pablo acá. Primero dice: porque la justicia que es por la ley. O sea, había una justicia que era por la ley. ¿Y cuál era, hermano? Que hacían cosas para vivir. Ahora, porque la justicia que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Escúcheme lo que voy a decir acá. La fe no permite un lenguaje mediocre. La fe no permite un lenguaje mediocre. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que diga: ¿quién subirá al cielo? Es como hacer caer a Cristo para abajo. Es porque usted no cree. Por eso en el reino no se tolera a la gente que habla mal, que aunque predican mal del reino. Ay, hermano, pero ¿quién subió al cielo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer ese milagro, hombre? Es que mire, está difícil, está imposible. Ese mensaje no es de Dios. Dice el apóstol: la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Eso es lo que dice la fe. No digas en tu corazón esto. Si no va a hablar nada bueno, cierre la boca. Lo que dice acá la palabra. Si usted no va a hablar y no va a profetizar nada bueno, cállese y cierre la boca. Eso es lo que dice acá. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Dice la fe, la justicia que es por fe. No lo que es por obras, la que es por fe en el reino. Dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Para aquellos que hablan mal, para aquellos que se expresan mal. Esa palabra digas, eso es expresar algo que estaba por dentro. Ahora, sigo leyendo el 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Escúcheme, el lenguaje que usted habla, usted y yo decimos, tiene un papel muy importante en el reino. Acá en el reino no se permite: hoy estoy hablando bien del reino, mañana estoy hablando mal. Usted aquí cree porque cree. Hermano, que hay que creer porque hay que creer. En el reino se le cree a Dios. Hermano, ¿quién irá al abismo? ¿Quién bajará al abismo? ¿Quién descenderá al abismo? El abismo, hermano, el abismo es el abismo. Si usted no lo cree, que hubo uno que lo hizo, usted está en el reino con esa mente equivocada, no puede estar. Número 1, que entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es: ¿qué hacemos desde la dimensión del reino de Jesucristo? ¿Qué se hace de ahí? Hay algo que nos pertenece hacer, pero no para ser hijos, sino hacemos por gratitud, porque ya somos. No hacemos por las obras para vivir. Hay una diferencia. Aquellos que hacían obras en la ley, hacían la justicia de la ley para ser vistos. Nosotros hacemos porque ya somos, y lo hacemos por gratitud, no para alcanzar tal rango en el reino. Gracias, hermano, por favor. Pero la justicia que es por la fe. Ahora, número 1, hablar lo que está en nuestro corazón. Voy rápido, el tiempo va corriendo. Tengo unos cuantos puntos importantes acá. Esto acá está más fuerte. Mientras más nos metamos más al tema, es poderoso lo que hay.
Entonces, número 1 es hablar lo que está en nuestro corazón, correctamente levantando el nombre de Cristo. Nunca decir quién descenderá al abismo o quién subirá al cielo. Estas son palabras que no se aceptan en el reino de Dios. Son palabras que usted las puede encontrar baratas en el mercado, pero aquí en el reino usted tiene que hablar, hermano, aunque como estemos, aunque ande con un zapato roto y otro más roto, no importa. Mi condición no es eterna, mi posición sí es eterna. A mí no me pueden juzgar por lo que hoy tengo. Mañana Dios me dará más. Por eso digo, a mí, hermano, pueden decir lo que digan, pero papá dice que Dios levanta, Dios engrandece, Dios lo engrandece y punto. Por eso es que uno cuando es cristiano le da buena representación al reino. No le da mala representación. La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios. Si somos embajadores, hermano, portamos autoridad y tenemos ángeles que nos cuidan, nos escoltan día y noche como embajadores del reino de Dios acá en la tierra. Papá en este último tiempo levantará generaciones, tanto en San Marcos como a nivel mundial, generaciones que se predique el evangelio para sacar a aquel pueblo de la ignorancia, aquel pueblo que hoy está todavía llorando sin saber si está en la ley o en el Nuevo Testamento. Hermano, defínase. No, ahora voy a tirar, aquí hay algo más fuerte. Número 1 es creer o hablar lo que está en nuestro corazón correctamente para levantar a Cristo. Hice la pregunta, ¿qué hacíamos desde una dimensión del reino de Dios? O sea, desde una posición de cristianos genuinos. ¿Qué hacemos? Hablamos correctamente para levantar el nombre de Cristo, ¿verdad? Nunca bajarlo, sino subirlo. Nunca dudar, sino decir, creo tu palabra. No importa si dice que tienes que ir al tercer abismo, yo lo creo. Si tú dices, Padre, que vas a ir, yo creo que vas a ir. No lo voy a negar. Yo lo creo que eres poderoso, eres sublime, eres eterno, eres un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que visita, dice la Biblia, que visita la maldad de aquellos perversos a la tercera y cuarta y quinta generación, pero que hace misericordia a los justos hasta las 1000 generaciones. Es un Dios de poder. Yo lo creo. Por eso usted, querido amigo que me escucha, lo que usted siembra, usted cosecha, mijo. Y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a cosechar lo que usted hoy lo está haciendo por testarudo y no cambiar. Ahora digo, número 2, creer. O sea, número 1, hablar lo correcto. En el reino se habla bien del rey. No se habla mal del rancho que se esté cayendo, mijo. Se habla bien. Ahora, número 2, creer que está cerquita su palabra de nosotros. Esto, hermano, para unos religiosos, para gente religiosa, esto es fuerte. Creer que está cerquita de nosotros su palabra, que está cerca de nosotros su palabra. Si lo creemos, van a pasar cosas poderosas. Romanos capítulo 10, verso 8 al 13. Esto está poderoso, hermano, lo que está acá. Poderoso. Lo voy a leer para que usted vaya viendo el poder de la dimensión de esta palabra que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Ahora, número 2, creer que está cerca su palabra de nosotros. Hermano, está lejos, no, está cerquita. Hermano, es que Dios está lejos, no, amigo, está cerca. Es más, le digo algo, la tiene en su corazón, la tiene en su boca. Profetice, no le tenga temor al diablo. Dígale al diablo, a cualquiera que se oponga en el espíritu a medianoche, empiece a orar, a decir, empiezo a cubrir con la sangre de Cristo mi familia. Declaro y desato su palabra, la palabra del reino, tu palabra que tiene el poder para deshacer toda mentira del diablo. Padre, yo bendigo a mis enemigos, bendigo a aquellos que me persiguen, bendigo a todos aquellos que me ultrajan, los bendigo desde esta posición de que usted crea que tiene la palabra de Dios, que la tiene usted, no el cura. Que la tenemos nosotros. Creer que está bien cerca su palabra. Esa noche entré al closet llorando. Me acuerdo que entré y papá me dio esta palabra. Es poderosa. Creer que su palabra está cerca. Capítulo 10, verso 8 al 13, leámoslos en el nombre de Jesús. Dice, ¿más qué dice? La pregunta que dice aquí el apóstol Pablo.
Mas, ¿qué dice la fe? La pregunta que dice, mas, ¿qué dice? Dice así, pregunta. Mas, ¿qué dice? ¿Quién, hermano? La fe, el dueño de la fe, papá, pues. Dice, mas, ¿qué dice? Mire cómo empieza. La fe tiene todo esto que estoy diciendo, la fe que es por justicia. No la justicia de la ley, sino la fe que es por la justicia, o la justicia que es por la fe. Puede decirlo, la justicia que es por la fe. Tiene todo esto. ¿Cuál, hermano? Todo esto que le voy a mencionar. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? 1. Cerca de ti está la palabra. Dice la palabra acá. Cerquita de ti está la palabra, mi hijo. Cerca de ti está el arma de 2 filos. Cerca de ti está, en tu boca está para que profetices. Amarra tu espíritu de persecución. Amarra tu espíritu de persecución. ¿Cómo, hermano? Manda su palabra, porque está tan cerca de ti, varón o hembra que me escuchas. La palabra está tan cerca. Si tu marido se está yendo, agárrate de la palabra y manda una palabra profética. Pelea por tu casa. La palabra tiene poder de perseguir a cualquiera. La Biblia dice que esa es como una espada que penetra hasta partir el alma, los huesos, tuétanos, corazón, alma, espíritu, discierne todo pensamiento. Mande la palabra con poder y autoridad. Es poderoso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la justicia que es? ¿O qué dice la justicia que es por fe? Dice así. Mas, ¿qué dice? Cerquita de ti está la palabra, mi hijo. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Ay, yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo. A alguien Dios le está hablando esta noche. A alguien Dios le está hablando. A alguien la palabra le está resonando en su corazón. Si pensabas que estaba lejos, mi hijo, está cerca de ti. Está cerquita de ti la palabra de Dios. Poderoso. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la justicia que es por fe? Que no es la ley. Que no es la ley que costaba llegar al trono. No es la ley que dice, hermano, póngase un trapo para ver si le llega la presencia o no llega. Hermano, hay que tener 34 puntos doctrinales para ver si traemos la presencia. Hay gente, hermano, que vive en la ley. Gente que vive que no. Es más, hermano, le voy a decir más claro. Lo que esa noche hablaba aquí con papá. Le dije, papá, explícame esto. Yo veo gente que se pone trapos en la cabeza, papi, y le digo, y no entiendo a veces por qué lo hacen. Porque no son libres, o porque fueron entrenados, o porque siguen siendo ignorantes, no lo sé. Le digo, papá, enséñeme. Me dijo Dios, mientras yo oraba ese día, me dijo, ¿sabes por qué lo hacen? Número 1, porque tienen el concepto que era una ley hebrea, y tienen el concepto que eso se hacía allá y que todavía se puede seguir haciendo, pero no entienden que fue una costumbre, que ni era tan siquiera un mandato, no era ni una ley, no era un mandamiento, no era un estatuto, era una costumbre. El apóstol Pablo dice, nosotros no practicamos tal costumbre. Era una costumbre, era algo que acostumbraba a la gente. ¿Cómo le digo? Hermano, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es esta, hermano. En mi familia, primera, cuarta, quinta generación, hasta donde yo estoy, puedo decir que sea la cuarta, no sé cuál seré. Mi abuelo usó sombrero y vaquero. Mi bisabuelo también vaquero. Mi tatarabuelo también usó buenos sombreros. Ahí viene veo a mi papá con sombrero, porque es una costumbre. Yo no le puedo decir a papá, quítate el sombrero, porque es una costumbre. Y hay veces que rato que me toca a mí, me lo pongo, porque es una costumbre. Pero usted no puede llevar una costumbre al reino, mijo. Sáquese esa idea de ahí y lea la Biblia todita. Yo veo gente que solo se la leen en la iglesia y le dan los versículos que les conviene a ellos. Ya no leen en la casa porque ya les da miedo, hasta miedo les dice, ya no sigan leyendo, porque ustedes no están capacitados para leer. Vengan a la iglesia el otro domingo y les seguimos enseñando, mijitos. Y se ríen así con la iglesia, una iglesia hipócrita. Y bendiciones, hermanitos. Váyanse en paz, váyanse en paz. Vengan el domingo, no lean más en casa. Solo la tarea que les dejamos, la tareita que les dejamos. No busquen otro lado.
Y si entendieran este versículo que el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero no solamente se queda ahí, dice, y cerquita de ti está la palabra. No está lejos, no está en métodos, no está en tradiciones, no está en culturas, no está en costumbres, está cerquita de usted y de mí. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe, no es una palabra muerta. Hermano, yo estoy predicando la palabra de Dios aquí. ¿Qué está diciendo usted, hermano? Hermano, la Biblia dice que en la tierra no se debe de hacer casas materiales, porque aquí el orín y la polilla corrompen ahí, rompen y terminan con todo, hermano. ¿Para qué casas, hermano? ¿Para qué? Vámonos al cielo. Todo se va a quedar aquí en la tierra. Sí, hermano, lo que pasa es que todo se va a quedar. Sus nietos se van a quedar pelados, sus hijos se van a quedar sin un centavo, porque la mentalidad suya era de que usted no podía tener. La Biblia nunca habla de no tener. Dice tu tesoro, el tesoro. ¿En dónde está tu tesoro, mijo? Pero le han enseñado al pueblo que ser pobre es rico en el reino, que no tener nada agradamos a Dios. Escúcheme, en la ley hacían cosas para vivir, en el reino se cree para vivir, que es diferente. Más que dice la fe, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Una palabra muerta, es una palabra de fe que predico. Hermano, ¿y por qué predica así? Porque tengo fe de lo que hablo. 9, versículo 9 del 10 dice que si confesares, hermano, ¿y cuál es esa palabra de fe que usted predica, hermano? Para allá voy. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. A ver, dígame, ¿quién se inventó los 34 puntos doctrinales? ¿Y quién se inventó caminar de rodillas 40 millas? ¿Quién se inventó pegarse para ser salvo? ¿Quién se inventó el trapo en la cabeza para ser salvo? ¿Quién fue? Si no leen este versículo, si no entienden la Biblia, ¿para qué usted va a la iglesia, hermano? Entiéndame. Mire, hermano, le voy a decir esto. La Biblia le dice acá, tenemos la fe, la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es, hermano? La fe que yo predico es: si usted confesare el nombre de Jesús con su boca. Voy a decir otra vez: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Acá no pone condiciones religiosas, solo manda 3 tipos de consejos, de mandamientos pequeños para llevar a cabo una vida gloriosa en el reino, una vida espaciosa en Jesús, no una vida de sufrimiento, sino que una vida llena de gozo. Es esta, mire, hermano, ¿cuál es? Tan sencillo: entrar al reino, confesar a Jesús. ¿Cómo qué? Como el Señor único y Salvador que tenemos. Dice: si confesares con tu boca, no la boca del pastor, no la boca del líder, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Escúcheme, confesar con la boca. ¿A quién? A Jesús. Un requisito chiquito para llegar al reino. 2, creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó entre los muertos, entonces será salvo. ¿Usted puede creerlo? ¿Usted puede confesar a Jesús hoy? ¿Usted puede confesar a papá? Hermano, ¿qué es confesar? Confesar es arrepentirse de los pecados, reconocer que usted pecó y confesar. Aquel que descendió al cielo y aquel que bajó al abismo. ¿Para qué? Para sacarnos del abismo y para llevarnos al cielo, para darnos vida eterna con el poder de su sangre derramada aquí en la tierra. Ahora, usted puede creer, usted puede confesar y no puede creer. Cualquiera confiesa y no cree. ¿Cuál es la diferencia, hermano? He visto miles que han confesado, hoy están con el trapo en la cabeza haciendo 20,000 rituales. ¿Por qué? Porque les cuesta creer que es tan sencillo decir: yo creo y estoy seguro, estoy persuadido de que mi Padre levantó
a Jesús de entre los muertos. No lo dudo, lo creo. Tan sencillo, hermano. ¿Por qué se perjudica? ¿Por qué se maltrata a usted solo? La pregunta que yo me hago a veces: ¿de dónde saca la gente tantas ideologías humanas? El diablo ve a un borracho venir al reino y sabe que se arrepintió y sabe que es peligroso, que va a predicar el evangelio rápido, y le pone religión, lo jala para una religión donde lo van a entretener 20 años, ahí entretenido. Aquí, mi hijito lindo, ahí el diablo los tiene entretenidos, ahí tranquilo, le dice. El muchacho ya no es borracho, ya no toma, ahora quiere buscar a Dios, para estar en un lugar equivocado. Porque la iglesia no ha presentado conocimiento verdadero del reino, ¿verdad? Y quisiera decir esto, el versículo 10, leámoslo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, podemos creer con el corazón, pero si no confesamos con la boca, nada funciona. Da lo mismo en el primer versículo: si confesares, dice el primer versículo, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón. Primero, en el primer versículo, el apóstol Pablo dice: es necesario confesarlo, pero también es necesario creer. Pero en el segundo dice: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo, usted va a ver de qué está hablando. El 11: pues la escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Ese día que entré al closet llorando, lo primero que Dios me habló, donde la Biblia estaba abierta, así la tenía abierta, no porque yo esté jugando a la suerte, pero mi Biblia estaba abierta. Y vine y entré llorando ese día, y de ese versículo dice, la escritura dice: porque la escritura dice que todo aquel que creyere no será avergonzado. Me estremeció mi mente, hermano, mi espíritu, esa palabra. Si creo, no voy a ser avergonzado. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Cómo se establece para que la justicia se llegue a ejecutar? ¿Quién la va a declarar? Usted y yo con la boca. ¿Cómo? Confesando vida, salvación. La palabra salvación encierra un cupón, le llaman en Guatemala, en otros países, ¿cómo se llama? Un combo, algo que trae un frasco de chicles, pero con dulces, con caramelo, lo que sea, trae todo. Es algo que la salvación no es el cielo, cuando estemos allá en el cielo, y dice Dios: mijo, y cuando estés aquí, ¿qué vas a hacer? Si a mí no me impresionas, porque vengas, yo te traje. Yo quiero que te sacudas en la tierra, mijo. La palabra salvación. Entonces creemos con el corazón para justicia, pero si no se confiesa con la boca, se queda en el corazón, no sale a luz la palabra. Por eso que usted quiere que Dios le haga justicia, levántese a medianoche y no ore religiosamente como un católico persinándose día y noche: por mi culpa, no ore así. Demande autoridad en el reino y use la palabra de Dios. Salvación, la palabra salvación encierra todo: persecución, angustia, pobreza, sanidad, salvación para el cielo, ser libres de depresión, de amargura, de resentimiento, ser enriquecidos en todo, ser prosperados en todo. La salvación es completa. El diablo antes nos tenía presos en un abismo. Cristo descendió allá y nos sacó. Un objetivo es ser salvos, pero la justicia no se ejecuta si nosotros no confesamos la palabra correcta. ¿Cómo hacemos, hermano? Confesamos el evangelio del reino. Es necesario creer que la palabra de Dios está cerquita a nuestra boca. Esa palabra avergonzar, fui al diccionario y fui a la concordancia de mi Biblia. Cuando fui, porque me interesó mucho esa palabra, me tocó fuerte. Por la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando fui a ver eso, la Biblia me mandó a Isaías capítulo 28, verso 16. Cuando voy a leer allá, habla la misma palabra, avergonzado. La Biblia dice: el que creyere, dice allá en Isaías, no se apresure a tomar decisiones. Empecé a llorar como un niño acá, porque tiene que ver. ¿Para qué te apresuras?
¿Para qué quieres correr antes de tiempo? Si tu justicia está en la boca, declara la palabra, amarra el espíritu de muerte, amarra el espíritu de enfermedad, amarra el espíritu de pobreza. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Oh, esto está fuerte. Papá me dijo, no te apresures. O sea, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo lleva, nadie será avergonzado. Pero en una versión más antigua dice, Isaías 28:16, el que en él creyere, no se apresure. O sea, no tome su propia voluntad. Es decir, no tome su propia justicia. Papá está peleando el caso. Dios es un Dios fuerte y poderoso. Dios es un Dios grande y poderoso. Ahora, hasta el 13 tengo que llegar leyendo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Acá no dice, Dios es el pobrecito, el Dios amargado, el Dios pobre, el Dios que no tiene nada para con todos. La Biblia dice, porque, dice acá, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues lo mismo es, dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, para aquellos que tienen la boca cerrada, para aquellos que lo invocan. Es poderoso, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que ya creyó en el corazón para justicia, pero ahora invoca el nombre de papá, seremos salvos en todas las áreas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le recomiendo que tome esta decisión hoy, porque hoy puede cambiar su vida, querido oyente que está conectado en este momento. Pero no he terminado, tengo pocos minutos para terminar. Cierro con el último punto poderoso. Perdón, no último, sí, lo último. Es algo poderoso. Pregunta que tengo acá: ¿cuál es la palabra que predicamos? ¿Cuál es la palabra que predicamos? Es confesar a Jesús, creer con todo el corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Ahora, número 3, tenemos que predicar el mensaje completo. Hermano, la fe dice así. La fe dice así: cerca de ti está la palabra y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si confiesas y crees que en justicia, la fe lo pone fácil todo para ser salvos, ¿verdad? Pero también pone otro punto importante la fe, que es la justicia que es por fe, no por la ley, sino por fe. Pone esto: tenemos que predicar el mensaje completo, no un mensaje incompleto. Si predicamos el evangelio de Cristo, tiene que ser el evangelio de Cristo, no el evangelio de los testigos de Jehová, ni los del séptimo día. Reposo, dicen. ¿Qué reposar? ¿Y por qué reposa usted, hermano? No, hermano, porque la Biblia dice. La Biblia dice. Usted vive por ellas. Si usted no cumple todas ellas, usted no vive por ellas. Pero quieren tener a Cristo como la gracia y un poquito de la ley como la ley. Mijo, ¿a qué está jugando, brother? Aprenda a leer la palabra de Dios. Predicar. Tenemos que predicar el mensaje de Dios completo. No la mitad, no la mitad. La mitad nada más y no digamos la otra verdad. Dejemos toda la mitad. Mire, hermano, le voy a ser claro y franco de lo que Dios me habló acá. Número 3, tenemos que predicar el mensaje completo de Jesús. No se puede, voy a decir esto, invocar si no se cree. No podemos invocar si no creemos. No se puede creer si no oímos. No se puede oír si no se nos ha predicado el evangelio del reino completo. Esto está fuerte. ¿En dónde está ese, hermano? Romanos capítulo 10, verso 14. Dice así. 10:14. Dice así: ¿y cómo pues invocarán a aquel de quien no han cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ay, hermano, y lo invocan, sí lo invocan, pero siguen con el trapo en la cabeza, siguen con el día de reposo y siguen con 20,000 teorías allá para ser santos. ¿Cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán? Escúcheme, ¿cómo va el apóstol acá? ¿Cómo? O sea, no se puede uno imaginar que haya gente que invoque sin creer, hermano. Pero lo hay, sí lo hay, los he visto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sino a ver quién les predique? Está poderoso y fuerte. Hermano, nadie puede invocar al nombre de Cristo, nadie, si no ha creído en el corazón. ¿Y cómo pueden creer en aquel que ni tan siquiera han oído? Mire, el mensaje completo de Dios se lee al revés. Se lee al revés. Escúcheme cómo se lee acá. No lo lea como usted lo lee. Leámoslo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Empieza con la predicación de Dios. ¿Para qué, hermano? Predicamos el evangelio del reino. ¿Para qué? Para que sea oído. Oído. Y número 2, para que sea creído. Y número 3, para que sea invocado. Usted no puede invocar algo que no ha oído, porque el evangelio que le han predicado ha sido un poquito, no ha sido completo. Y cualquier teólogo lee esto pensando que el versículo que está primero es lo que Dios está diciendo primero. Lo invocar es lo último, porque el apóstol empieza, mire cómo escribes. Qué gran sabiduría del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo pues invocarán, dice, aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay bien quien les predique? La predicación del evangelio completo, no el evangelio mediocre a la mitad, el evangelio que se predica completo. ¿Cómo, hermano? Predico. ¿Para qué? Para que oigan. ¿Oigan qué? La verdad. Y después, ¿qué pasa? Para que la crean. Y después de que la crean, para que lo invoquen. ¿Cómo pueden invocar a un Dios que usted les presenta el trapo, les presenta el catolicismo, les presenta el día de reposo? ¿Qué van a invocar, compadre? ¿Qué? Esto está fuerte, la palabra de Dios. Número 3, tenemos que predicar un mensaje completo. Número 4, esperar ser enviados. Oh, esto cierro, yo aquí sí cierro de verdad. Esperar ser enviados, afirmados por Dios y luego por nuestras autoridades espirituales. Uno que va enviado predica paz de Dios y buenas nuevas. Voy a volver a decir esto. Siento que el poder de Dios está cayendo sobre alguien. Hermano, número 4, ¿qué hace la justicia que es por la fe? No la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Voy punto por punto. Número 3, tenemos que predicar un evangelio completo. Número 4, esperar ser enviados, afirmados por Dios y luego por nuestras autoridades espirituales. Uno que es enviado a predicar el evangelio del reino, predica paz de Dios y buenas nuevas del reino. Hermano, ¿en dónde está eso? Romanos capítulo 10, verso 15 al 18 para cerrar. Escúcheme cómo termina la palabra de Dios acá. Poderosa, hermano, poderosa. El evangelio completo de Dios. Antes de predicar el evangelio, antes de ser predicado, alguien tiene que ser enviado. Nadie puede predicar. Por eso, hermano, usted ve tanto disparate hoy en el mundo entero, tanto disparate que los predicadores hablan. Cuando uno les pregunta ¿y quién te envió? No saben, ellos mismos agarraron su Biblia, la leyeron, se pusieron las manos arriba y se enviaron ellos mismos. Abrieron una iglesia en la esquina y ya son los supermanes de la iglesia. Y otro en San Pedro, otro en San Marcos, megas iglesias grandes, pero con una carencia de poder extraordinario. Se acomodaron, pensaron que tener la pantalla de un televisor con 4 flores y 4 pantallas atrás en un canal cristiano, eso es gloria para ellos. Eso es gloria. Hermano, la tierra va a ser sacudida, compadrito, y es con el poder del reino, no con 4 pantallitas. Hermano, usted está... No, yo también, hermano, la iglesia de nosotros tiene más de... creo que es la iglesia que más programas tiene en la televisión, pero no para sacar 4 florecitas, ni 4 pantallitas allá atrás, sino para liberar al pueblo. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Se predica un evangelio, se oye un evangelio, se cree un evangelio, se invoca un evangelio, pero hay un gran problema. Si nadie es enviado, ¿quién, hermano? Dios lo pudo enviar, pero cualquiera que es enviado por Dios tiene que ser afirmado por una autoridad espiritual que Dios tenga aquí en la tierra.
Nadie puede predicar sin antes consultar con su líder. ¿Qué es lo que predica? Por eso cualquiera se levanta con otra doctrina rara ya. Agarran un versículo de la Biblia para inventar. Capítulo Romanos 10, 15 y 18 para cerrar y orar al final. 15 al 18 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Mire hasta dónde llega el apóstol acá. Empieza todo desde aquí otra vez. Desde aquí empieza el mensaje de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús mismo, que tiene el poder y el rango más alto en el reino, tuvo que ser enviado. Papá lo envió. Él lo envió. Jesús envió a 70. Jesús envió a sus 12. Y por todo el mundo. Y esos 12 hasta el día de hoy nos han transmitido el evangelio del reino hasta aquí. Ahora, hermano, ¿cuánta gente anda hoy haciendo lo que se le da la gana? Nadie los ha enviado. Además se conocen la Biblia y hacen lo que se le da la gana. Puertas abiertas al diablo. Y tarde o temprano predican una religión muerta. Una religión que dicen: no comas espigas de trigo hoy porque es día de reposo. Se la inventaron, hermano. Se la inventaron. Créame, cuando esa gente confronten a Dios, le han dado una mala representación al reino de los cielos aquí en la tierra. Y esto tiene que ser sacudido en la tierra completa. Lo siento, la gloria de Dios, esta postrera, es más poderosa que la primera. El poder de Dios está en acción. Digo, ¿cómo se puede predicar? ¿Cómo se puede oír? ¿Cómo se puede creer? ¿Cómo se puede invocar si nadie es enviado? ¿Y cómo predicar si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Escúcheme, alguien que va enviado por Dios. La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién nos ha creído a nuestro anuncio? Y mire cómo cierra el apóstol Pablo. Con este versículo cierra el apóstol Pablo y dice: así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, sus palabras. ¿De quién, hermano? De aquellos que dice la Biblia: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra buenas nuevas es traducida a nosotros: traen una respuesta a la necesidad del necesitado. Este es el cierre de esta prédica. Con el versículo bíblico cierro: así que la fe es por el oír, no por el trapo, no por el día de reposo y no por lo que usted se invente. La fe es por el oír, y el oír no cualquier palabra, la palabra de Dios. Cierra el apóstol Pablo, dice, y punto. No les explico más. Quisiera hacer un llamado para aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús. Como lo acaba usted de escuchar, si estaba escuchando, la palabra de Dios dice que la palabra que yo predico, que nosotros los hijos de Dios predicamos, es de fe para salvación, para que usted me escuche, no para condenarlo, sino para decirle que hoy es una buena oportunidad que usted le entregue su vida a Jesús y diga: papá, aquí estoy para entregarte mi vida y quiero cambiar. La Biblia dice que lo primero que tiene que hacer es confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Número 2, creerlo en su corazón que Dios el Padre lo levantó entre los muertos. Eso papá lo está haciendo hoy, le está diciendo hoy. Si usted lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y creyera en su corazón que Dios el Padre le levantó entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Escúcheme, si usted hoy le entrega la vida a Jesús, el pecado que usted puede ser el más sucio que haya cometido, papá no mira pecados, papá mira un reconocimiento hacia Él, un reconocimiento de que hemos pecado, de que nos hemos apartado de la gracia de Dios. Papá está viendo esto con un poder extraordinario. Yo
quisiera orar por usted que me escucha en este momento. Orar por su vida, por su necesidad, y declarar una palabra de poder. El evangelio de buenas nuevas que hoy predico es un evangelio que, le digo, es tan sencillo y tan práctico. No hace falta tanta religión, tantos ritos, parecen centros donde hacen rituales religiosos. No, mano, este evangelio es tan sencillo. El que creyere, la Biblia dice, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyera ha sido condenado. ¿Condenado a dónde, hermano? A la muerte eterna. La Biblia enseña que hay un infierno y un cielo. El infierno es para todos aquellos que negaron y nunca confesaron a Jesús como el único y Señor y Salvador de sus vidas. El cielo es para aquellos que nunca se avergonzaron y creyeron y confesaron a Jesús, creyeron en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Hoy le predico este evangelio y le predico a usted que se arrepienta, reconozca su pecado. No importa la situación donde esté, su matrimonio, su vida, sus hijos, no importa la condición que usted pueda tener. Papá hoy le dice: ha llegado la noticia buena a tu casa y hay respuestas, hay resultados de la palabra de Dios. Si usted está ahí, levante su mano, ponga su mano en su corazón y haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, que mi pecado me ha separado de ti, pero hoy voluntariamente yo te confieso con mi boca que tú eres el Jesús, el Señor, y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Jesús, te invoco, te confieso y te creo. Hoy creo con mi corazón que tú eres el Dios Todopoderoso. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hago un pacto con el Dios eterno. Señor, ayúdame a caminar en el evangelio glorioso del reino de los cielos. Hago un pacto contigo. Renuncio a todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi carne, y hago un pacto con el Dios del cielo, el Dios de justicia, de fe. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha pasado de muerte a vida, que en el cielo hay fiesta hoy. Papá se goza cuando un pecador se arrepiente. Dice en la Biblia que Él hace fiestas en los cielos. Hay danza, hay júbilo, hay alabanza, hay grandeza cuando un pecador se arrepiente. Hay poder de Dios que viene a visitar su vida. Yo declaro que usted está bendito. También quisiera orar por todas las familias que se conectan a este Ministerio 94.1. Todas las familias, matrimonios, todas las familias que se conectan. Empezando por la familia principal de este ministerio. Yo pongo toda su familia, pongo las familias que se conectan a 94.1. En San Marcos, a las aldeas, municipios, aún afuera del país. Padre, bendigo a tus hijos. Bendigo, Padre Santo, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Padre Santo, tu sangre sobre ellos, tu misericordia y tu verdad. Desato una palabra de vida. Ato tu espíritu del infierno. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, espíritu de persecución, lo ato en el nombre de Jesús y declaro una palabra poderosa para con ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Este ha sido el reino de Dios llamando al arrepentimiento desde acá de Miami, Florida. Muchas bendiciones. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna necesidad, puede comunicarse a los teléfonos de la emisora del Ministerio 94.1 o también puede comunicarse hasta acá con nosotros. Un poco más complicado, pero estamos acá para ayudarle al 305-522-7501. Estamos acá para servirle, orar por usted, ¿verdad? Y ayudarle. No tenga pena, llámeme. Estoy acá dispuesto para orar, escucharlo y ayudarle económicamente, financieramente, lo que sea. El Dios de nosotros tiene el poder para hacerlo. Bendiciones, que Dios les bendiga a todos. Este es el reino de Dios desde acá de Miami, Florida. Muchas bendiciones. Amén.